Bolivianos piensan superar la gastronomía peruana. Porque ese es el motivo principal, porque la gente puede venir a comer, a sacarse una foto, y por la que visita Perú, además de sus ruinas, la gente viaja para comer, para probar, para sacarse una foto con un plato y para decir, esto es una locura, ¿no? Si hace frío, mi hermano. Y la sopa de maní es el ceviche boliviano. Exacto, la sopa de maní es nuestro plato bandera. O sea, él tiene que contagiar y decir, no tenemos por qué avergonzarnos de ser bolivianos. Nuestro pasaporte es el que menos vale y no hay que ser Einstein, ¿no? O sea, es como, tenemos la peor fama. Pero si luego yo he ido a varios cursos, cosas que me han dado y así, ¿qué te parece Salt Lake City? Este es nuestro salario, así, y tal cual ese viaje que yo fui hace como 6 años a Estados Unidos, me llevaron a un teleférico, a un salario. Yo decía, voy a parecer Kiko, pero les voy a mostrar un amanecer bajando del alto en nuestros teleféricos. Por las nubes. El salar más alto del mundo, el más grande. Entonces, y eso existe. ¿Dónde es Bolivia, no? Si nosotros vemos números, en nuestros picos de exportación de gas exportábamos 6.000 millones de dólares. Y ahora Perú solamente en turismo trae 5.000 millones de dólares. Entonces estás hablando que el turismo, el tema de la gastronomía y cocinar puede ser más rentable que seguir con este modelo de extractivismo que tenemos, de simplemente pensar en qué voy a hacer con el litio, qué voy a... Vamos a estar peleando entre bolivianos. ¿Qué es lo que el Francisco decía que en Perú no hay? Existe un momento en que un país deja de ser solo un lugar en el mapa y se convierte en una idea que el mundo desea. Perú llegó a ese momento. Y lo más sorprendente no es que lo haya logrado, sino cómo lo logró, cuánto tardó en lograrlo, y por qué sus propios vecinos, durante décadas, no quisieron verlo venir. Hace no mucho, en un programa de televisión boliviano, un grupo de periodistas y analistas se sentó frente a las cámaras para hacer algo inusual: reconocer en voz alta lo que muchos en Bolivia llevaban años pensando en silencio. Que Perú les había ganado. No en un partido de fútbol. No en una disputa diplomática. Les había ganado en el terreno donde más duele perder, en la cultura, en la cocina, en el turismo, en la capacidad de hacer que el mundo entero volteara a mirar. Uno de los analistas usó una frase que se volvió viral en toda la región: Bolivia vive del rebalse de Perú. Lo dijo sin eufemismos, con esa honestidad incómoda que a veces aparece en la televisión cuando nadie está pensando las consecuencias. Y esas 4 palabras desataron una tormenta de reacciones que todavía hoy, meses después, sigue generando debate en ambos países. Pero la pregunta de verdad no es si la frase es justa o injusta. La pregunta de verdad es, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que Perú, un país que hace 30 años era asociado internacionalmente con la pobreza, con Sendero Luminoso, con la hiperinflación del gobierno de Alan García, con un pasado de inestabilidad política casi permanente, se convirtió en el destino gastronómico más admirado de América Latina y uno de los 3 mejores del planeta entero? La respuesta no es simple. Y precisamente por eso merece ser contada bien. Para entender el fenómeno peruano hay que regresar a los años 90. En ese momento, la cocina peruana era prácticamente invisible para el mundo. Había buenos cocineros, había ingredientes extraordinarios, había una diversidad culinaria producto de la mezcla entre tradición andina, herencia española, influencia africana, japonesa y china. Pero todo ese potencial estaba dormido. Nadie lo había organizado. Nadie lo había convertido en narrativa. Nadie había decidido que la gastronomía podía ser una política de Estado. El punto de inflexión tiene nombre propio: Gastón Acurio. Este cocinero limeño, formado en Madrid y en París, regresó a Lima a finales de los 80 con la convicción de que la cocina peruana no tenía nada que envidiarle a ninguna cocina del mundo. Pero además de cocinero, Acurio resultó ser algo más raro y más poderoso: un comunicador. Entendió antes que nadie que para que la gastronomía peruana conquistara el mundo, primero tenía que conquistar a los propios peruanos. Tenía que hacer que los peruanos se sintieran orgullosos de su ceviche, de su lomo saltado, de su ají amarillo, de su papa a la huancaína, antes de pretender que el mundo los valorara. Y funcionó. Lo que Acurio construyó no fue solo un restaurante exitoso. Fue un movimiento cultural, económico e identitario que lentamente empezó a cambiar la forma en que los peruanos se veían a sí mismos. Y cuando un pueblo empieza a creer en lo que tiene, el mundo termina creyendo también. Pero Acurio no actuó solo. Lo que hizo fue generar las condiciones para que otros siguieran. Surgió una generación entera de chefs peruanos que entendieron que tenían entre manos algo único: una despensa con más de 3.000 variedades de papa, con el océano Pacífico más generoso de América, con la selva amazónica y sus frutas imposibles, con la puna andina y sus tubérculos ancestrales. Ningún otro país de la región tiene esa diversidad de pisos ecológicos en un territorio tan compacto.
Ninguno. La academia siguió. Las escuelas de gastronomía empezaron a multiplicarse. Le Cordon Bleu abrió en Lima. Surgieron institutos nacionales de cocina. La profesión de chef dejó de ser una ocupación menor para convertirse en una aspiración. Hoy Perú forma más profesionales de gastronomía por habitante que cualquier otro país de América Latina. Y el Estado también se sumó, aunque más tarde. El gobierno peruano entendió que la gastronomía no era solo un tema cultural, era un motor económico real. PROMPERÚ empezó a incluir la cocina como eje central de su estrategia de imagen país. Perú, imperio de tesoros escondidos, cedió terreno a una narrativa donde el ceviche era tan importante como Machu Picchu. En algunos mercados internacionales, más. Los resultados llegaron con la precisión de quien lleva décadas trabajando en silencio. En 2025, el restaurante Maido, del chef Nikkei Mitsuharu Tsumura, fue elegido el mejor restaurante del mundo por The World 50 Best Restaurants, la lista más respetada de la industria gastronómica global. No el mejor de América Latina, el mejor del mundo. Junto a Maido, otros 3 restaurantes peruanos entraron en la misma lista: Joye, en el puesto 9, Mérito, en el 26, y Maita, en el 39. 4 restaurantes peruanos entre los 50 mejores del planeta. Solo Italia, Francia, Japón, España y Tailandia igualaron esa cifra. Ese mismo año, Taste Atlas, la plataforma gastronómica de referencia mundial que reúne casi 600.000 valoraciones de millones de comensales en todo el planeta, ubicó a la cocina peruana como la tercera mejor del mundo, solo detrás de Italia y Grecia. Y los World Travel Awards reconocieron a Perú como el mejor destino culinario del planeta. Pero hay algo más que los premios no cuentan: el fenómeno popular. Hay tanta envidia de Bolivia hacia el Perú. Yo hice un programa, te cuento, Jorge, sobre las danzas y este problema que había con Bolivia. Y no sabes, pues se hizo muy viral, los insultos. Realmente hay un resentimiento muy profundo de esa Bolivia que se siente como el síndrome del hermano menor, ¿no? Que creen que nosotros los hemos humillado, los hemos dejado o les hemos soltado la mano. Cuando es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Todas las oportunidades que se le ha dado en la época republicana a los bolivianos para que tengan un acceso libre, no soberano, pero libre al mar, por ejemplo, y ellos las desperdician porque están obstinados en tener soberanía. Y eso es imposible en esos tiempos. Totalmente, y eso fue uno de los errores de Fujimori, ¿no? Porque Fujimori le dio un acceso para que tengan salida al mar, como tú bien dices, no soberano, pero al menos una salida. Ah, sus hoteles. Claro, sí. En TikTok hay una corriente muy fuerte de bolivianos que odian a peruanos y están promoviendo una serie de firmas para sacar a Miguel Grau, que es considerado héroe boliviano. Sí, y lo quieren sacar de un monumento, de su monumento. Digo, está bien, porque Grau es un hombre de mar. ¿Qué va a hacer en un lugar que no tiene mar? No, Miguel Grau, su monumento tiene que estar en una costa, ¿verdad? Pero no va a estar en un lugar mediterráneo, hermano, por favor. Pero el boliviano promedio de ahora es bien desubicado con referencia al Perú. Desubicados y igualaditos son, ¿verdad? Sí, yo tengo un auspiciador, no sé si me permites. Sí, claro que sí. Agradecer a Atunes Bolivia, los mejores atunes, los mejores pescados los encuentras en Atunes Bolivia, que nos auspicia siempre de lunes a viernes en nuestro programa. Fresco, sobre todo. Fresco. Porque no es solo Maido. No es solo la alta cocina de Lima. Es el pollo a la brasa, que fue proclamado el plato número 37 entre los más icónicos del mundo. Es el pan con chicharrón, que ganó el Mundial de Desayunos organizado por el stream español Ibai Llanos y se convirtió en viral global. Es el ceviche, que sigue siendo el embajador más democrático de una cultura culinaria que no distingue entre barrios ricos y barrios pobres, entre Lima y Arequipa, entre la costa y la selva. Bolivia tiene una riqueza extraordinaria. El Salar de Uyuni es uno de los paisajes más impresionantes del planeta, una extensión de sal blanca bajo un cielo infinito que no tiene comparación en el mundo. Tiwanaku es la civilización preincaica más importante de Sudamérica, anterior en siglos a los mismos incas. El Parque Nacional Madidi es uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. La ciudad de Sucre es patrimonio de la humanidad. La cocina boliviana, tejida desde el altiplano, los valles y la Amazonía, tiene una riqueza de sabores e ingredientes que aún espera ser descubierta a escala global. Pero esa riqueza no se ha convertido todavía en marca. No porque no exista, sino porque no ha encontrado el vehículo para comunicarse al mundo. No ha tenido su Gastón Acurio. No ha construido la narrativa. Y en el mundo del turismo moderno, la narrativa es casi tan importante como el recurso. Bolivia recibía en 2019, antes de la pandemia, alrededor de 1.100.000 visitantes internacionales al año. Perú recibía más de 4 millones. Perú generaba por turismo casi 4 veces más ingresos. Esa diferencia no es solo de infraestructura. No es solo de conectividad aérea, aunque eso importa.
Es, fundamentalmente, una diferencia de posicionamiento, de inversión sostenida en identidad, de una apuesta de largo plazo por convertir la cultura en ventaja competitiva. La experta boliviana Patricio Oviedo, docente de administración hotelera, lo dijo con claridad: Bolivia tiene exactamente lo que Perú tenía hace 30 años. Una gastronomía extraordinaria que el mundo no conoce. Una biodiversidad incomparable. Una historia milenaria. Lo que falta es el salto narrativo. El momento en que un país decide que lo que tiene es suficientemente valioso para mostrárselo al mundo sin timidez. Y hay señales de que ese momento puede estar llegando. En 2025, Bolivia fue nominada a los Wanderlust Travel Awards en la categoría de Destino Emergente Más Deseable del Mundo. Una marca llamada Una Gran Nación acumuló más de 10 millones de visualizaciones con una campaña llamada Que se sepa, construida desde el orgullo ciudadano. Un TripAdvisor boliviano está en desarrollo. El Bicentenario de Bolivia, previsto para 2025, fue planteado como el horizonte hacia el cual dirigir toda esta energía de reposicionamiento. Son pasos importantes. Pero la distancia que Bolivia tiene que recorrer para alcanzar a Perú en turismo y gastronomía no se mide en años. Se mide en decisiones, en inversiones sostenidas, en voluntad política que trascienda los ciclos electorales, en chefs que decidan quedarse en el país en lugar de emigrar, en jóvenes que estudien gastronomía con el mismo orgullo con que un boliviano estudiaría derecho o medicina. Lo que hizo Perú en 30 años no fue un accidente, fue una construcción. Y la frase Bolivia vive del rebalse de Perú no debería leerse como una humillación. Debería leerse como una advertencia. Y también como una oportunidad. Porque hay algo que los números de turismo, los rankings de gastronomía y los premios internacionales no capturan del todo: la capacidad de un pueblo para reinventarse. Y en eso, Bolivia tiene una historia tan larga y tan rica como cualquier otro país de la región. Pero reinventarse requiere honestidad. Requiere mirar lo que el vecino hizo bien y aprender de ello sin rencor. Requiere exactamente lo que hicieron esos periodistas bolivianos frente a la cámara: decir la verdad aunque incomode. Perú tardó 3 décadas en construir lo que hoy tiene. Lo construyó con orgullo, con visión, con políticas públicas, con chefs valientes, con campesinos que nunca dejaron de cultivar sus papas nativas, con pescadores que siguieron saliendo al mar, con mujeres de los mercados que mantuvieron vivas las recetas de sus abuelas mientras el mundo moderno miraba hacia otro lado. El mundo no mira a Perú porque sí. El mundo mira a Perú porque Perú decidió, hace 30 años, que merecía ser mirado. Y trabajó sin descanso para demostrarlo. Esa es la historia. No de una rivalidad. De una lección que todavía está siendo aprendida, por Bolivia, por otros vecinos de la región, y en algunos aspectos, por el mismo Perú, que sabe que los premios se ganan una vez pero el liderazgo se defiende todos los días. Y mientras el mundo sigue descubriendo que hay un lugar en América del Sur donde la comida es una forma de filosofía, donde el turismo es una forma de orgullo nacional, y donde la diversidad se sirve en un plato, Perú sigue cocinando. Con el mismo fuego de siempre. Con la misma confianza de quien ya sabe que lo que tiene es irrepetible.